Vamos a empezar el estudio de la palabra y el tema que hoy, ¿verdad?, nos ocupa, yo le titulé de esta manera: merezco castigo, pero me dio amor. Y esto es en cuanto a que cada uno de nosotros, mis hermanos, le fallamos a Dios. Yo sé que hay diferentes maneras de fallarle a Dios, hay muchas maneras de fallarle a Dios y déjeme decirlo, y hasta lo puedo decir que muchas veces, ¿verdad? Podemos mencionarlo de esta manera que casi siempre es a diario, mis hermanos, que le fallamos a nuestro Dios. Alguien dijo que cuando no fallamos con la vista, le fallamos con la boca, y si no fallamos con la boca, pues muchas veces, hermanos, fallamos hasta con el pensamiento. Entonces, alguien dijo por ahí, mis hermanos, que algunos hacen hasta una combinación de estas fallas, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces le fallamos a nuestro Dios, mis hermanos, y la verdad es que muchos de nosotros a diario, déjenme decirlo de esta manera, a diario pecamos contra nuestro Dios. Pero sin embargo, yo le puse merezco castigo, pero me dio amor, porque dentro de lo que es el amor de Dios, ¿verdad? Él nos llena de misericordia, mis hermanos, aún aunque somos faltos, déjenme decirlo de esta manera. Entonces, y el ser humano no se da cuenta de todas las fallas que tiene en contra de Dios, pero Dios sí se da cuenta de cuántas veces nosotros le fallamos. Entonces, el día de hoy estaremos viendo, queridos hermanos, amigos, ¿verdad? Estaremos viendo cómo Dios nos perdona aún siendo, déjeme decirle, como dice el libro de Romanos, pecadores. Sí, pecadores, pero debemos de ser nosotros pecadores arrepentidos. Así es, mis hermanos y amigos, debemos de tratar de buscar la santidad, ¿verdad? En cada uno de nosotros para ser agradables a nuestro Dios también. Es cierto que somos pecadores, pero recuerde que somos pecadores, ¿verdad? Perdonados por su amor y por su misericordia. Alguien dijo en una ocasión, y yo recuerdo mucho esto, decía: yo corría y corría, pero Dios me alcanzó, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es la rebeldía del ser humano, y Dios nos busca, hermanos, Dios nos alcanza, ¿verdad? Para hacernos siervos útiles, ¿verdad? Y por qué no decirlo de esa manera ser hijos de Él. Y dentro de lo que es la Biblia, hay 7 versículos que ilustran, mis hermanos, la misericordia de Dios y expuesto por Jesús para que los seguidores de Jesús hagan lo mismo. Ponga mucha atención a esta historia. Esta historia se encuentra en Lucas capítulo 10, del versículo 30 al versículo 37, donde dice de esta manera: respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba en camino vino cerca de él y viéndole, dice la palabra, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dice: otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré, dice, cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres, verdad? Dice, pregunta Jesús, ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús les dijo: ve, dice, y haz tú lo mismo, y haz tú lo mismo. Entonces, mis hermanos, vemos que la misericordia es tener compasión de alguien, ayudar por amor sin esperar algo a cambio. Y el Señor dice que es rico en esto. El Señor es rico en misericordia. Y Efesios capítulo 2 característicamente dice de esta manera, ¿verdad? En el versículo 4 al 6 de Efesios 2 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego agrega:
por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, dice, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo que nos dio salvación no fue, dice, nuestro valor ni lo que pudimos haber hecho, dice, sino la gracia, el amor y la misericordia de Dios, como aquel al que los ladrones dejaron, dice, medio muerto. Entonces, así estábamos nosotros, muertos en iniquidades, muertos en rebelión. Y mis hermanos, ni, según este pasaje, ni la religión ni la filosofía, ¿verdad? Y todo eso no pueden ayudarnos. Dice este pasaje que se pasaron de largo, así como el levita y el sacerdote. Sin embargo, el Señor, quien es rico en misericordia, dice la palabra, por su gran amor con el cual nos ha amado, incluso cuando estábamos, dice, muertos en nuestras iniquidades, dice, nos vivificó juntamente con Cristo, extendió su mano y nos liberó del poder de la oscuridad, dice, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esto es lo que explica Colosenses capítulo 1, versículo 12, versículo 13, mis hermanos. Y el apóstol Pedro lo dice de esta manera. El apóstol Pedro lo dice así en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice el apóstol Pedro, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, dice, de los muertos. Recuerde que también Pablo, mis hermanos, mencionó acerca de esto. Y Pablo decía que estábamos alejados de Dios. Lo interesante es que también Pablo escribe en Romanos capítulo 5 en el versículo 8, mis hermanos, donde Pablo hace esta aclaración y dice, mas Dios muestra su amor, ¿para quién? Para con nosotros, en que siendo, dice, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, recuerda siempre esto, que Cristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados, y de esta manera decía el apóstol Pedro en el pasaje leído anteriormente, decía que juntamente con Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? Él nos hizo renacer, y ¿verdad? Nos llenó de misericordia. Por eso decía, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, dentro de lo que era Pedro y lo que era el apóstol Pablo, menciona acerca de esto y me gusta mucho lo que dice también Pablo cuando dice, mas Dios muestra su amor, ¿verdad? Para con nosotros. Entonces, recuerde que el Señor nos amó, nuestro Dios nos amó. Cuando dice ahí que estábamos muertos, Él estaba lleno de amor, estaba lleno de misericordia, estaba lleno de compasión. Dice que como en el pasaje leído, ¿verdad? Del buen samaritano, Él extendió su mano y nos vivificó a pesar de ser indignos, nos hizo dignos, aunque éramos pecadores, dice la palabra, nos hizo justos, aunque éramos sus enemigos, dice Corintios, nos reconcilió con Él, aunque estábamos en el reino de la oscuridad, dice, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ciertamente que grande es su gracia, su amor y su misericordia, dice, para cada uno de nosotros, y esto es hablando, mis hermanos, en lo personal de cada uno. Entonces recuerde, mis hermanos, que su gracia, su amor y su misericordia se hacen manifiesta en nuestra vida a través de Jesucristo, mis hermanos, y ahí es donde mostró nuestro Dios su amor, ¿verdad? Esta semana pasada escuché a un predicador y se me hizo a mí increíble lo que él dijo. Él dijo que cómo puede haber gente que piensa que la salvación es solo por creer. Entonces, se me hizo muy raro. Tenemos que tener cuidado con todo este tipo de doctrinas. Él dijo que cómo era suficiente, ¿verdad? Solamente creer y de esa manera tener la salvación, que hasta Dios había trabajado, decía, para hacer la creación. Entonces, él no aceptaba la gracia y la misericordia ni el amor de Dios por el ser humano que Dios creó. Recuerde que Dios cuando entregó a su Hijo, ¿verdad? Lo hizo por amor y lo hizo por amor y de esa manera, ¿verdad? Todos los que vienen a Cristo, ¿verdad? Se hacen hijos de Dios.
¿verdad? Entonces, es lo que nosotros entendemos acerca de lo que la Biblia nos dice. Y a mí la Biblia me enseña, por ejemplo, rectificando lo que estoy diciendo o clarificando, mejor dicho, en Efesios capítulo 2, y muchos no sabemos este versículo en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 8 y 9, ¿verdad? Donde dice así de esta manera en la Biblia Reina Valera, revisión 1960, dice, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego el versículo 9 dice, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Entonces cuando Pablo está diciendo, ¿verdad? Aquí en Efesios 2 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es por creer, hermanos, en el Señor Jesucristo y entregarle nuestra vida a Él. Recuerde que Dios tenía un plan para salvarnos, ¿verdad? Y Romanos 9 15 y 16 dice de esta manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia, dice del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene, dice, misericordia. Entonces, dentro de lo que es el plan de la salvación, ¿verdad? Recuerde que nació en el corazón de Dios para el ser humano, para salvar al ser humano, ¿verdad? Que es pecador. En otras palabras, no es que tanto corramos, no tiene que ver con nuestro poder ni nuestros esfuerzos, sino más bien tiene que ver con la misericordia de nuestro Dios. Sin su misericordia, hermanos, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, según lo que nos presenta Juan en el capítulo 5, versículo 30, mis hermanos. Y continuando, hermanos, con lo que decía Romanos, con lo que decía el apóstol Pablo, en el capítulo 9, versículo 22 al 24, mis hermanos, dice de esta manera, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también dice de los gentiles. Aún ahí hay vasos de ira, no somos parte de ello, de lo contrario, nosotros somos parte de la misericordia que Dios preparó de antemano para conocer las riquezas de su gloria. Nos preparó, recuérdelo, para su gloria, nos preparó para su misericordia, y recuerde que su misericordia es de generación en generación, mis hermanos, según como lo explica Lucas capítulo 1, versículo 50, donde dice de esta manera, y su misericordia es de generación en generación, dice, a los que le temen. Y esto es parte de lo que decía el comentarista en verdades bíblicas, mis hermanos. El Salmo 103, versículo 1 al 4, dice de esta manera, y ponga mucha atención, muchas veces lo hemos leído, pero nunca tocamos el tema de la misericordia. Ahora, déjeme decirle, el Salmo 103 del 1 al 4 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona, dice, de favores, dice, y misericordias. Y me encanta, mis hermanos, cuando dice que Él te corona de favores, dice, y de misericordia. Entonces, si yo le preguntara a cuántos de nosotros no nos ha coronado el Señor de favores y de misericordia, recuerde, en miércoles pasados yo dije que Dios, hermanos, nos llena, ¿verdad?, de sus favores están con cada uno de nosotros, ¿verdad?, como somos sus hijos. Ahora, recuerde que toda la tierra está llena de su misericordia permanece de generación en generación a aquellos que le temen. Y déjeme decirle, mis hermanos, alguien, ¿verdad? Por ahí mencionaba y lo leyó, yo creo que de un pasaje, y si usted lo sabe, ayúdeme. Pero recuerde que Dios hace llover sobre justos, sobre injustos. Entonces las misericordias de Dios de muchas maneras se manifiestan en nuestra vida,
se manifiestan en su creación, la misericordia de Dios se manifiesta también en todo lo que Él ha creado. Entonces, por eso, mis hermanos, cuando leemos estos pasajes, recuerde que toda la tierra está llena de su misericordia. Recuerde que Dios es rico en misericordia y nos ha engendrado de nuevo de acuerdo, dice, a su abundante misericordia. Recuerde que somos vasos de misericordia preparados para Él, preparados para su gloria. La misericordia del Señor no es algo que se da con medida, no es algo que el Señor, ¿verdad? No es algo que el Señor da a veces, no nos muestra su misericordia periódicamente, sino permanentemente. Es una característica de su misma naturaleza, como Él, mis hermanos, nos aconseja en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, donde el texto dice de esta manera: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia, dice, para lo oportuno socorro. Entonces recuerde que, mis hermanos, Jesús está ahora sentado en el trono. Él está, mis hermanos, intercediendo por nosotros ante el Padre Celestial. Así es que ahora nosotros sabemos que de esa manera también hemos sido perdonados, ¿verdad? A través del sacrificio de su vida, su muerte, su resurrección, y que ahora Él está sentado en el trono. Ahora, sabe que Dios es un Dios perdonador, ¿verdad? Siempre y cuando el ser humano, ¿verdad? Pues se humille delante de Él y reconozca su pecado, ¿verdad? Le confiese como su Salvador, y el Señor nuestro Dios es perdonador. Mis hermanos, está claro que Jesús pagó a Dios el rescate por nuestras vidas. El rescate fue su propia vida, el derramamiento de su sangre, un sacrificio debido a su muerte, ¿verdad? Sacrificial. Cada persona en el mundo tiene ahora la oportunidad de aceptar este regalo de expiación y ser perdonada, dice, por Dios. Entonces Dios da la oportunidad. Por eso decíamos al principio, ¿verdad? Que Dios es un Dios perdonador que muestra su misericordia. Y sabe, yo no sé si usted ha leído, ¿verdad? La historia de Jonás. Esa historia es muy interesante, ¿verdad? En la Biblia. Recuerde que Jonás no quiso ir a Nínive y él estaba, recuerde, muy enojado, aún deseaba la muerte dentro de lo que era su enojo. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios lo había mandado a predicar a Nínive, y sabía que si él iba y predicaba a Nínive, ¿verdad? Ellos se iban a arrepentir y Dios lo iba a perdonar. Entonces Jonás estaba muy enojado con los pobladores de Nínive. Entonces era su coraje. Pero déjeme decirle que Jonás conocía, ¿verdad?, la misericordia de nuestro Dios. Jonás sabía que era un Dios perdonador. Siempre recuerde esto. Recuerde que Dios perdona al que Él quiere, ¿verdad? Entonces, Él está siempre dispuesto a perdonarnos porque para siempre son sus misericordias. Dice que Él no rechaza a nadie. Y muchas veces, ¿verdad? En una ocasión yo oía un comentario, ¿verdad?, que alguien dijo acerca de los que están en la cárcel, vamos a decirlo de esta manera, aquellos que están en la cárcel, que han cometido delitos, no sé si pequeños o grandes, no quiero mencionar, pero déjeme decirle que la Biblia nos enseña que si una persona, ¿verdad?, se arrepiente de su pecado y entrega su vida a Jesucristo, ¿verdad?, Dios le perdona. Y entonces, recuerde que muchos tienen el celo de Jonás, pero no, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios perdonador. Entonces, en vez de un látigo, Él nos da su amor. En vez de despreciarnos, nos ama. En vez de despreciarnos, dice 2 Corintios 4, dice que su amor nos abraza, ¿verdad? En vez de matarnos, dice, nuestro Dios nos da vida dentro de lo que es la misericordia de nuestro Dios. Ahora, déjeme decirle,
¿Cuántas personas hay que han experimentado la misericordia de Dios en sus vidas? Una de las cosas que el comentarista dice es que debemos de ser agradecidos con Dios, dice, por sus misericordias. Ahora, ¿cuántos de nosotros, déjeme decirlo de esta manera, cuántos de nosotros, verdad, hemos experimentado la misericordia de nuestro Dios? Y usted puede decir en esta tarde, ¿verdad? Yo he experimentado, hermano, la misericordia de Dios. Sí, sí lo hemos experimentado, pero déjeme decirle, ¿cuántos somos agradecidos por la misericordia de nuestro Dios? ¿Cuántos agradecemos eso a Dios, verdad? De que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Recuerde que son nuevas cada día las misericordias. Qué bendición es saber que tenemos un Padre amoroso así, ¿no? Que siempre se apiada de nosotros, que siempre está con nosotros. Es hermoso saber que nuestro Dios, ¿verdad?, nos llena de favores y de misericordias cada día. Entonces yo diría, hermanos, ¿a cuántos bendijo Jesús por su misericordia dentro de lo que era su ministerio? Él sanó a muchas personas, estuve leyendo muchos ejemplos, hermanos, pero me tardaría mucho en contarlos, ¿verdad? De a cuántos Dios perdonó, ¿verdad? De su pecado, aplicando la misericordia en la vida de ellos y perdonando sus pecados. Recuerdo aquella mujer que le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Verdad? Y la Biblia dice que cada uno se había ido poco a poco, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, de esa manera, hay muchos ejemplos que Jesús hizo misericordia en cuanto a las personas. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, gracias al amor, gracias a la gracia, al amor y a la misericordia. Y esas son las palabras claves para nuestra vida el día de hoy, mis hermanos. Ahora, déjeme decirle, ya para terminar, mis hermanos, ya para terminar, ¿verdad? Recuerde que Dios es compasivo y clemente, es el Señor, lento para la ira, dice, y grande, grande en misericordia, y no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo, dice la palabra. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pues como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el padre que se compadece de los hijos, así se compadece el Señor, dice, de los que le temen. Y esto es el Salmo 103, del 8 al 13, mis hermanos. Y por eso yo dije al principio, mis hermanos, sin embargo, la misericordia de Dios es mucho más grande que la de cualquier ser humano. Siempre recuérdelo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él conoce absolutamente todo sobre nosotros, todo lo que hacemos y hasta los pensamientos más escondidos de nuestra mente. Si los pensamientos, déjeme decirle, más escondidos de nuestra mente, ¿verdad? No se le aplicara la misericordia, ¿desde cuándo nosotros ya habríamos sido consumidos, mis hermanos? Pero Él conoce nuestros pensamientos, ¿verdad? Y Él aplica misericordia a nuestra vida. Aún así el Señor no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga, dice, según nuestras maldades. Él nos da, dice, Él no nos da el castigo que nosotros merecemos. Aún así, mis hermanos, recuerde esto, Él no nos da el castigo que merecemos. Y de esa manera estamos terminando en esta tarde. Espero que este estudio haya sido de bendición para su vida, ¿verdad? Entonces recuerde que Dios es un Dios misericordioso para cada uno de nosotros. Es cierto que Pablo dice que la gracia, ¿verdad?, abunda en nosotros y que no debemos de pecar. Lo digo, ¿verdad?, parafraseando. Es cierto eso, pero a veces cometemos, como dije al principio, pecados con la mente, pecado con los ojos, pecado a veces con palabras que decimos que dañan a otras personas, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios no nos aplica el castigo, sino que Él aplica la misericordia, siempre y cuando, déjenme decirle, mis hermanos,
nosotros nos arrepentamos y tratemos de buscar una vida en santidad delante de Él. Gracias, mis hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios y de esa manera estaremos despidiendo el estudio. Y recuerden que después tendremos unos anuncios que a muchos de nosotros nos interesan, mis hermanos. Oremos, Padre. En esta hora te damos las gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque por Él alcanzamos la misericordia. Alcanzamos la gracia, Señor, alcanzamos, Padre, la salvación y sobre todas las cosas, gracias, Dios, porque tú lo enviaste para salvarnos y lo hiciste por amor, Padre. Gracias, Señor, y bendice a mis oyentes donde quiera que ellos se encuentren, Padre. Bendice a sus familias y, Padre, que este estudio haga eco en nuestros corazones, Padre. Gracias te damos y oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Los esperamos el próximo miércoles, ¿verdad? Si es la voluntad de nuestro Dios. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos. Amén. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su